Mi nombre es John Reynolds y soy capitán de las Fuerzas Especiales. He servido a mi país en numerosas misiones enfrentándome a amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Pero nunca me había enfrentado a algo tan desconcertante como lo que me esperaba en la zona oscura. Era una noche de verano cuando recibí la llamada. Me encontraba en mi casa, disfrutando de un raro momento de tranquilidad con mi familia. El teléfono sonó y en cuanto vi el número en la pantalla, supe que mi descanso había terminado. Al otro lado de la línea estaba el general Anderson, un hombre conocido por su carácter serio y su determinación inquebrantable. Reynolds, necesito que te vengas a la base de inmediato, ordenó sin preámbulos. Te enviaré las coordenadas, avisa a tus hombres. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. Algo grande estaba sucediendo, algo que requería una discreción extrema. Me despedí rápidamente de mi esposa y mis hijos, inventando una excusa sobre una misión de entrenamiento urgente. No podía decirles la verdad, ni siquiera yo la conocía. La zona oscura. Solo el nombre que le habían dado era suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de cualquier soldado. A medida que nos acercábamos a la base en nuestros vehículos militares, no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Esta instalación ultrasecreta, escondida en las profundidades del desierto de Nevada, estaba rodeada de historias y rumores que se contaban en susurros en los pasillos de las bases militares. Al llegar a la entrada principal, un par de guardias armados y fuertemente protegidos verificaron nuestras identificaciones. Sus miradas eran severas y el silencio era agobiante. La atmósfera aquí era diferente a cualquier otra base militar que hubiera conocido. Todo estaba impregnado de un secretismo que parecía envolverlo como una densa niebla. Nos escoltaron a través de un laberinto de pasillos y cámaras de seguridad. Las paredes estaban llenas de cables y monitores que mostraban datos en tiempo real de varios sistemas. Finalmente, llegamos a la sala de operaciones, donde el general y un grupo de científicos nos esperaban. Sus rostros mostraban una mezcla de ansiedad y determinación. Capitán Reynolds, bienvenido a la zona oscura, dijo el general con un tono grave. Gracias por venir tan rápido, no tenemos mucho tiempo. Permítanme presentarles al Dr. Harold Whitman, nuestro experto en ufología. El Dr. Whitman, un hombre de mediana edad con gafas y una bata de laboratorio arrugada, se adelantó. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Capitán, es un placer conocerlo. Le hemos llamado porque se ha detectado una señal muy peculiar procedente del espacio profundo que se emitía hacia una localización concreta. Al principio pensamos que era una anomalía, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo mucho más complejo. Esta señal es de origen alienígena. Mis hombres y yo intercambiamos miradas de sorpresa e incredulidad. ¿Extraterrestres? ¿Estás seguro de eso, doctor?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Completamente seguro, respondió Whitman. Hemos rastreado la señal hasta una caverna subterránea aquí en Nevada. Creemos que puede haber una nave alienígena oculta allí. No sabemos qué propósito tiene, pero dada la naturaleza de la señal, sospechamos que podría representar una amenaza. El general intervino, su voz firme y autoritaria. Vuestra misión es entrar en esa caverna, investigar la nave y neutralizar cualquier amenaza que encontréis. No podemos permitir que esta información se filtre. La seguridad nacional está en juego. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Qué más podemos esperar ahí abajo? ¿Hay algún tipo de vida alienígena?, pregunté. El doctor se aclaró la garganta. No lo sabemos con certeza, pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Hemos detectado algunos movimientos en la caverna que podrían indicar la presencia de seres vivos. No podemos subestimar lo que podríamos encontrar. La incertidumbre se cernía sobre nosotros mientras nos preparábamos para la misión. Mi equipo, compuesto por soldados de élite, estaba acostumbrado a situaciones extremas, pero esto era diferente. Nos estábamos adentrando en lo desconocido, enfrentándonos a una amenaza que solo habíamos visto en películas de ciencia ficción. Nos equipamos con lo mejor en tecnología militar,
rifles de asalto, granadas, equipos de visión nocturna y dispositivos de comunicación avanzados. Cada uno de nosotros estaba preparado para enfrentarse a lo inesperado, pero la tensión era evidente. Antes de partir, el general se dirigió a nosotros una vez más. Recuerden, esta misión es de máxima prioridad. No podemos permitirnos errores. La supervivencia de nuestra especie podría depender de lo que encuentren ahí abajo. Buena suerte, soldados. Y con esas palabras resonando en nuestras mentes, nos dirigimos hacia los vehículos que nos llevarían al lugar de entrada de la caverna. La noche había caído y el desierto de Nevada estaba envuelto en una oscuridad casi absoluta. Las estrellas brillaban en el cielo, recordándonos la vastedad del universo y lo poco que realmente sabíamos sobre él. El trayecto fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Al llegar a la entrada de la caverna, nos encontramos con un grupo de científicos y técnicos que estaban ultimando los preparativos. La entrada estaba iluminada por focos potentes, revelando una apertura que descendía hacia las profundidades de la Tierra. Harold Whitman nos entregó un mapa detallado de la caverna. Hemos identificado un camino seguro hasta la nave. La señal proviene de una profundidad de unos 100 metros. Yo iré con ustedes y mantendremos la comunicación en todo momento con esta base. Asentí y tomé el mapa. Muy bien, equipo, vamos allá. Manténganse alerta y sigan mis órdenes. No sabemos qué podemos encontrar. Entramos en la caverna en formación, con las linternas de nuestros cascos iluminando el camino. Las paredes de roca se estrechaban a nuestro alrededor, creando una sensación claustrofóbica. Cada paso que dábamos resonaba en la oscuridad y se podía sentir la tensión en el aire. La temperatura descendía a medida que avanzábamos y el sonido de nuestras respiraciones parecía amplificado en la quietud del lugar. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una amplia cámara subterránea. Lo que vimos allí nos dejó sin aliento. En el centro había una estructura metálica y oscura, claramente de origen no humano. La nave alienígena era imponente, con líneas y formas que desafiaban nuestra comprensión. «Capitán, esto es increíble», murmuró uno de mis hombres, incapaz de apartar la vista de la nave. «¿Qué hacemos ahora?» «Estad atentos. Tenemos que asegurar la zona e informar de nuestros hallazgos», respondí, sintiendo una mezcla de asombro y preocupación. A continuación, comenzamos la investigación de la nave. Necesitamos saber a lo que nos estamos enfrentando antes de tomar cualquier decisión. El Dr. Whitman se adelantó, su rostro era una mezcla de asombro y preocupación. «Es increíble. Esta tecnología está muy por delante de la nuestra. Necesitaré tiempo para analizar esto». «No tenemos tiempo», respondí con firmeza, «necesitamos respuestas ahora». De repente, un fuerte zumbido resonó en la caverna, haciendo que todos nos volviéramos hacia la nave. La estructura comenzó a vibrar, y luces intermitentes aparecieron en varios puntos de su superficie. El aire se llenó de energía y podíamos sentir la presión en nuestros cuerpos. «¿Qué está pasando?», gritó uno de los soldados, su voz llena de pánico. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «Todos atrás. Apartaos de la nave». Antes de que pudiéramos movernos, un rayo de luz se proyectó desde la nave iluminando toda la caverna. La luz era cegadora, por un momento, todos quedamos paralizados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de ser observado por una presencia invisible y poderosa. Cuando la luz se disipó, nos dimos cuenta de que algo había cambiado. La nave parecía haberse activado de alguna manera y un bajo retumbar resonaba en el aire. Las luces en su superficie parpadeaban con un ritmo que parecía casi deliberado, como si la nave estuviera comunicándose o preparándose para algo. La tensión se transformó en miedo mientras nos dábamos cuenta de que estábamos a punto de enfrentarnos a nuestra peor pesadilla, el primer contacto con una forma de vida extraterrestre hostil. «Capitán, tenemos que salir de aquí», murmuró el sargento Johnson con urgencia. «No sabemos lo que esta cosa puede hacer». «De acuerdo», respondí sintiendo la presión de la situación. «Pero no podemos irnos sin saber más. Necesitamos información para poder tomar una decisión».
Mientras intentábamos decidir nuestro próximo movimiento, un nuevo sonido llenó la caverna, un chasquido agudo que parecía provenir de todas direcciones. La nave emitió un destello más y unas figuras comenzaron a emerger de las sombras. Eran seres altos y delgados, con extremidades largas y articuladas. Sus cuerpos estaban cubiertos por una especie de exoesqueleto oscuro y brillante, y sus ojos, grandes y reflectantes, nos observaban con una inteligencia fría y calculadora. Parecían insectos, pero con una postura y una presencia que indicaban una inteligencia superior. ¿Contacto? Grité agarrando mi rifle. Mantened la posición. Sin embargo, las criaturas se movieron con una velocidad asombrosa, y antes de que pudiéramos reaccionar, nos atacaron con fuerza y precisión letales. Los disparos y los gritos llenaron la caverna mientras nos defendíamos desesperadamente. Era una batalla por nuestra supervivencia, enfrentándonos a una amenaza que apenas podíamos comprender. Mientras luchábamos, una cosa quedó clara: nuestra misión se había convertido en una pesadilla. Estábamos en el corazón de la zona oscura, enfrentándonos a un enemigo desconocido y peligroso. La supervivencia no era solo una cuestión de habilidad y valentía, sino de pura suerte. Una de las criaturas saltó de una pared a otra, esquivando nuestros disparos y atacando con ferocidad. Sus garras afiladas destellaban a la luz de nuestras linternas y antes de que pudiéramos detenerla, ya había alcanzado a uno de nuestros hombres. El soldado gritó mientras la criatura lo derribaba, sus garras desgarrando el traje de combate. Corrí hacia ellos, disparando sin cesar. Las balas finalmente encontraron su objetivo y la criatura cayó al suelo, inmóvil. Pero ya era demasiado tarde, habíamos perdido a nuestro primer hombre. ¿Retirada? Formación defensiva, ordené, intentando mantener el control de la situación. Las criaturas habían sido eliminadas, pero el peligro estaba lejos de haber terminado. Sabíamos que probablemente vendrían más. Mientras retrocedíamos hacia una posición más segura, otro grito resonó en la caverna. Como temía, más criaturas comenzaron a emerger de las sombras, camufladas contra el metal oscuro de la nave. Eran casi invisibles hasta que estaban sobre nosotros. «Aquí vienen». «Cubríos», gritó el sargento, disparando su rifle con precisión. Las balas silbaban en el aire, algunas encontrando su objetivo, otras rebotando inútilmente contra las paredes metálicas. La batalla fue intensa y caótica. Las criaturas eran implacables, atacando sin piedad. Cada vez que pensábamos que teníamos la situación bajo control, una nueva emboscada nos sorprendía. Perdimos a otro hombre en el siguiente ataque, sus gritos ahogados por el ruido de la batalla. «Tenemos que salir de aquí». «Reagrupaos y retroceded», ordené. Nos movimos en formación cerrada, cubriéndonos mutuamente mientras intentábamos encontrar una salida. Las criaturas no dejaban de acosarnos, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad. Finalmente, logramos encontrar un punto defensivo, un cruce de pasillos que nos permitió establecer una línea de fuego eficaz. «Asegurad el perímetro». «No dejéis que se acerquen», grité, mi voz apenas audible sobre el rugido de los disparos. Mientras manteníamos nuestra posición, las criaturas parecieron darse cuenta de que no podían derribarnos tan fácilmente. Se retiraron momentáneamente, dándonos un respiro. Aproveché la pausa para valorar la situación. Habíamos perdido a 2 hombres y varios de nosotros estábamos heridos. «¿Estáis todos bien?», pregunté pasando la vista sobre mi equipo. Sus rostros estaban llenos de sudor y miedo, pero también de determinación. Asintieron, listos para seguir luchando. El Dr. Whitman, que había estado detrás de la línea de fuego, se acercó con cautela. «Capitán, estas criaturas no son solo guardianes. Son una fuerza invasora. Esta nave es una avanzadilla, un primer paso para algo mucho más grande». «Lo sé», respondí sintiendo el peso de sus palabras. «Y tenemos que detenerlo aquí y ahora. No podemos permitir que esta amenaza se extienda». Reagrupamos nuestras fuerzas y nos preparamos para el siguiente enfrentamiento. Sabíamos que las criaturas volverían y cuando lo hicieran, estaríamos listos. La misión se había vuelto mucho más peligrosa de lo que habíamos pensado, pero no podíamos permitirnos el lujo de fallar.
Después del primer ataque, sabíamos que retroceder no era una opción. Habíamos venido a descubrir y neutralizar la amenaza y eso significaba seguir avanzando, sin importar lo que encontráramos. Las paredes de la caverna se estrechaban y se volvían más irregulares a medida que avanzábamos. Las formaciones rocosas parecían retorcidas, como si algo antinatural hubiera moldeado la tierra misma. El aire se hacía más espeso, difícil de respirar, y una extraña vibración recorría el suelo bajo nuestros pies. «Capitán, esto no es normal», dijo el sargento lleno de preocupación. «Siento como si algo nos estuviera observando, algo más grande que esas criaturas». «Lo sé, Johnson», respondí sin dejar de avanzar. «Mantengámonos alerta. Cualquier cosa podría estar esperándonos». Finalmente, llegamos a una nueva cámara, más grande y oscura que las anteriores. La luz de nuestras linternas apenas lograba perforar la penumbra, revelando sombras inquietantes y formas indeterminadas. Pero lo que descubrimos allí nos dejó sin aliento. Había tanques grandes y translúcidos llenos de un líquido verdoso, burbujeante. Dentro de ellos, flotaban criaturas que desafiaban toda lógica. Eran híbridos, combinaciones grotescas de la fauna local y la biología alienígena. Podíamos ver partes de lobos, serpientes y otros animales del desierto, fusionados con extremidades y órganos alienígenas. Era una visión de pesadilla. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de mis hombres, retrocediendo instintivamente. «Experimentos», determinó Whitman examinando uno de los tanques más de cerca. «Están creando híbridos, combinando su biología con la fauna local. Seguramente estén intentando adaptarse a nuestro ecosistema». «¿Por qué harían algo así?», preguntó el sargento. «Probablemente para crear una fuerza invasora más eficiente, adaptada a nuestro entorno», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Estos híbridos serían más letales y difíciles de eliminar». De repente, un ruido detrás de nosotros nos hizo girar. Una de las criaturas híbridas había escapado de su tanque y se arrastraba hacia nosotros. Era una monstruosidad, con el cuerpo de un lobo, pero con extremidades alargadas y ojos múltiples que brillaban con una luz antinatural. El híbrido se lanzó hacia nosotros con una velocidad asombrosa. Sus movimientos eran erráticos pero peligrosos y cada uno de sus golpes tenía una fuerza brutal. Disparamos repetidamente, pero parecía que nada podía detenerlo. Sus heridas se cerraban casi instantáneamente, y su ferocidad solo aumentaba. «Atrás». «Formación defensiva», ordené intentando mantener la calma. Mis hombres retrocedieron, disparando mientras se reagrupaban. Finalmente, logramos derribar a la criatura, pero no sin sufrir varias heridas. «Capitán, si todos estos híbridos son así, estamos en serios problemas», sentenció Johnson, jadeando. «Lo sé», respondí, mirando los tanques con pavor. «Tenemos que destruir estos tanques y asegurarnos de que ninguno más escape». Colocamos minas alrededor de los tanques, asegurándonos de que cada una estuviera bien colocada. Mientras trabajábamos, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de perder la vida. Estas criaturas eran más peligrosas que cualquier enemigo humano al que nos hubiéramos enfrentado. «Bien, todos atrás. Vamos a volar este lugar y asegurarnos de que estos híbridos no salgan de aquí», ordené. Nos retiramos a una distancia segura, y con un último vistazo a la cámara, activé el dispositivo. La detonación resonó en la caverna, sacudiendo el suelo y enviando una onda de calor que casi nos derriba. Los tanques estallaron en una lluvia de vidrios y líquidos, destruyendo todo en su interior. «Eso debería mantenerlos bajo control», dije, sintiendo un breve alivio. «Pero no podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante y descubrir qué más están planeando». Seguimos avanzando, nuestros pasos resonando en los pasillos vacíos. La caverna parecía extenderse infinitamente, cada recodo revelaba nuevos misterios. Los signos de la actividad alienígena estaban por todas partes, más tanques, más experimentos y más señales de que nos estábamos enfrentando a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Cada paso que dábamos nos llevaba más cerca del corazón de la amenaza. Podíamos sentir la presencia de los alienígenas, una inteligencia fría y calculadora que nos observaba desde las sombras.
Sabíamos que estábamos caminando directamente hacia el peligro, pero no podíamos detenernos. La misión debía continuar y debíamos descubrir la verdad sobre estos híbridos y sus creadores. Cada paso resonaba en los túneles y el aire parecía volverse más denso con cada metro que avanzábamos. La oscuridad era absoluta, apenas interrumpida por las luces de nuestros cascos. Las paredes del túnel parecían cerrarse a nuestro alrededor, creando una sensación de claustrofobia que se hacía cada vez más intensa. Podía sentir el nerviosismo de mis hombres, sus respiraciones rápidas y tensas. De repente, un ruido sordo resonó a nuestra izquierda. Nos detuvimos en seco, levantando nuestras armas. La oscuridad parecía moverse, las sombras tomaban formas amenazantes. Capitán, según los datos que recuperamos, debería haber una sala más grande adelante, murmuró el doctor, revisando los registros. Creo que hemos encontrado su objetivo principal, el origen de la señal, una puerta estelar. ¿Puerta estelar?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y preocupación. Sí, parece que están construyendo una estructura que les permitirá traer refuerzos desde su mundo natal, explicó Whitman. Si logran activar esa puerta, nos estaremos enfrentando a una invasión a gran escala. Entonces tenemos que destruirla a toda costa, respondí con determinación. No podemos permitir que esa puerta se active. Nos movimos con mayor precaución, conscientes de que cada segundo contaba. Finalmente, el túnel se ensanchó, revelando una enorme sala que nos dejó sin aliento. Nos recibió una estructura monumental que se elevaba hacia el techo de la caverna. La puerta era una maravilla de ingeniería alienígena, una estructura circular hecha de un metal oscuro y desconocido. Estaba adornada con símbolos brillantes que palpitaban con una energía misteriosa. A su alrededor, varios alienígenas insectoides trabajaban frenéticamente, ajustando paneles y conectando cables. La sala estaba llena de una vibración constante, una energía que parecía resonar en el aire mismo. Ahí está, susurró Johnson, su voz llena de asombro y miedo. Tenemos que destruir esa cosa. Asentí, evaluando rápidamente la situación. Coloquemos los explosivos en los puntos clave. Tenemos que asegurarnos de que la puerta quede completamente destruida. Nos movimos con sigilo, evitando ser detectados por los alienígenas que trabajaban en la puerta. Sabíamos que teníamos que ser rápidos y precisos. Mientras nos acercábamos a la estructura, notamos que la actividad a su alrededor aumentaba. Los alienígenas parecían estar en la fase final de la construcción, ajustando los últimos detalles antes de activarla. La presión aumentaba con cada segundo. Capitán, aquí hay un panel que parece ser el control principal, dijo Harris, señalando una consola cerca de la base de la puerta. Si logramos sabotearlo, podríamos retrasar la activación. Buena idea, hazlo rápido y con cuidado, respondí mientras continuábamos colocando las cargas. El tiempo se agotaba. Podíamos sentir la energía acumulándose en la sala, como si la puerta estuviera a punto de cobrar vida. Los alienígenas comenzaron a notar nuestra presencia y los primeros disparos resonaron en la caverna. La batalla había comenzado. Fuego a discreción, grité levantando mi rifle. Los disparos llenaron el aire mientras nos defendíamos de los alienígenas que se acercaban. Eran rápidos, pero estábamos preparados. Sabíamos que no podíamos fallar. Mientras combatíamos, Harris trabajaba frenéticamente en la consola. Casi lo tengo, gritó, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Solo unos segundos más. La tensión era insoportable. Las criaturas atacaban con ferocidad y cada segundo contaba. Finalmente, logró acceder al sistema. Hecho. He desactivado los controles. Eso debería retrasarlos. Bien hecho. Ahora retroceded, grité, disparando a un alienígena que se acercaba demasiado. Activemos las minas y salgamos de aquí. Nos retiramos hacia la entrada de la sala, disparando y luchando para mantener a los alienígenas a raya. Harris activó el detonador y un retumbar profundo resonó en la caverna. Las detonaciones sacudieron la sala, derribando paneles y rompiendo la estructura de la puerta. Comenzó a derrumbarse, sus símbolos brillantes parpadeaban y se apagaban.
Una serie de detonaciones secundarias siguieron enviando fragmentos de metal y chispas por todas partes. El rugido de la destrucción llenaba nuestros oídos mientras corríamos hacia la seguridad del túnel. «Vamos, vamos», grité, asegurándome de que todos estuvieran a salvo. La caverna temblaba con la fuerza de los estallidos y sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Finalmente, llegamos a una distancia segura, observando cómo la sala se desmoronaba detrás de nosotros. La puerta estelar estaba destruida y con ella, la amenaza inmediata de una invasión alienígena. Nos detuvimos para recuperar el aliento, nuestros cuerpos agotados pero llenos de alivio. Aún así sabíamos que los alienígenas seguirían buscando maneras de invadir nuestro mundo y nosotros teníamos que estar preparados para enfrentarnos. «Buen trabajo, equipo», felicité a mis hombres. «Hemos logrado una gran victoria hoy, pero esto es solo el comienzo. Ahora, salgamos de aquí antes de que lleguen más alienígenas. Tenemos que informar a nuestros superiores y prepararnos para lo que venga. Tenemos que asegurarnos de que la información que hemos recogido llegue a las personas adecuadas. La humanidad necesita saber a lo que nos enfrentamos». Nos movimos con rapidez a través de los túneles, el alivio mezclado con la adrenalina. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer, pero habíamos dado un golpe significativo a los planes de los alienígenas. Habíamos demostrado que no cederíamos sin luchar, y que estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger nuestro mundo. Habíamos logrado destruir la puerta estelar, pero la sensación de alivio se mezclaba con una tensión subyacente. Cada uno de nosotros sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras avanzábamos por los túneles, nuestras linternas iluminando el camino, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. «Capitán, estamos cerca de la salida», informó el sargento Johnson, mirando su mapa. «Solo unos minutos más». «Bien, manteneos alerta», respondí con cautela. «No bajéis la guardia hasta que estemos fuera de aquí». De repente, un sonido inusual resonó en el túnel. Era un ruido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente distinto como para ponernos en alerta máxima. Nos detuvimos en seco, levantando nuestras armas y buscando la fuente del sonido. «¿Qué fue eso?», preguntó Harris, su voz tensa. «No lo sé, pero manteneos atentos», respondí avanzando con cautela. Mientras nos movíamos, noté que uno de nuestros hombres, el cabo Richardson, se había quedado rezagado. Su comportamiento había sido extraño durante toda la misión, pero en el caos de los combates y la destrucción de la puerta, no había tenido tiempo de investigar. Ahora, su nerviosismo era evidente. «¿Qué está pasando?», le pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. Él evitó mi mirada, su rostro pálido. «Nada, capitán. Solo estoy cansado». Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte resonó detrás de nosotros. Nos giramos justo a tiempo para ver una figura emergiendo de las sombras. Era uno de los híbridos, pero este parecía diferente, más inteligente. «Contacto», grité, levantando mi arma. «Abrid fuego». Disparamos contra la criatura, pero antes de que pudiéramos derribarla, Richardson hizo algo inesperado. Se volvió hacia nosotros y levantó su arma, apuntándola a mis hombres. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité, sin poder creer lo que veía. «Lo siento, capitán», dijo temblando, «no tuve elección, me han hecho promesas y si no los ayudo, no me dejarán con vida». La traición nos golpeó como un mazazo. En el caos de los disparos y el enfrentamiento con el híbrido, el cabo se había convertido en un enemigo interno. Su traición casi arruina nuestra misión y ahora estábamos en una situación desesperada. «Todos atrás. Mantened la formación», ordené tratando de mantener el control de la situación. Mientras nos defendíamos del híbrido, Richardson comenzó a disparar, sus tiros dirigidos a incapacitar. Era evidente que su objetivo era retrasarnos, darles tiempo a los alienígenas para reorganizarse y contraatacar. «Detente ahora mismo», grité, moviéndome hacia él. «No tienes que hacer esto. Podemos ayudarte». «No lo entiende, capitán. Ya estoy condenado. Solo estoy tratando de sobrevivir», respondió con desesperación.
El sargento aprovechó un momento de distracción y se lanzó hacia Richardson, derribándolo al suelo. Lucharon brevemente, pero Johnson logró inmovilizarlo, arrebatándole el arma. «Lo tengo, capitán», gritó, sujetándolo con fuerza. Mientras tanto, logramos eliminar al híbrido, sus gritos agudos resonando en el túnel antes de caer al suelo, inmóvil. La batalla había sido rápida y brutal, pero aún no estábamos fuera de peligro. «¿Por qué?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «Éramos un equipo. ¿Cómo pudiste traicionarnos?». «Me hicieron promesas», repitió en un susurro. «Me dijeron que me salvarían si les ayudaba. No podía. No podía enfrentarme a ellos solo. Nos has puesto a todos en peligro», dije con rabia y tristeza. «Pero ahora tenemos que seguir adelante. No podemos permitir que esta traición nos detenga». Aseguramos a Richardson, manteniéndolo bajo custodia mientras continuábamos nuestro camino hacia la salida. La tensión era evidente, y cada uno de nosotros estaba en guardia, sabiendo que cualquier otro podría ser un traidor, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. Con la información que habíamos recuperado y los estallidos que habíamos causado, sabíamos que los alienígenas no tardarían en descubrir nuestra presencia y lanzar un contraataque con todas sus fuerzas. La atmósfera en la caverna estaba cargada de tensión, debíamos salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. «Nos están siguiendo», gritó Harris, su rostro pálido mientras miraba hacia atrás en el túnel. «Tenemos que salir ya». «Todos a la salida, ahora», ordené liderando el camino. La luz de nuestras linternas oscilaba en la penumbra y el sonido de nuestros pasos resonaba en el túnel mientras corríamos por nuestras vidas. No tardaron en aparecer. Los alienígenas nos alcanzaron rápidamente, sus movimientos rápidos llenaban el túnel con una sensación de peligro inminente. Sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora y sus gritos resonaban en el aire, con una mezcla de furia y determinación. «Contacto a las 6. Abrid fuego», grité, girándome para enfrentarnos a la primera ola de atacantes. Los disparos llenaron el túnel, las balas rebotando en las paredes de roca y encontrando sus objetivos en los cuerpos de los alienígenas. Pero eran demasiados y no teníamos tiempo que perder. «Sigamos moviéndonos. No os detengáis», ordené, disparando mientras retrocedíamos. El túnel se convirtió en un campo de batalla caótico. Cada segundo contaba, nuestra única esperanza era llegar a la entrada y activar las minas que habíamos colocado como medida de seguridad. El doctor, con el rostro cubierto de sudor y polvo, corría a mi lado. «Capitán, las minas están listas. Solo necesitamos llegar a la salida y detonarlas». «Vamos, no podemos detenernos ahora», respondí, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. La caverna temblaba con el sonido de los estallidos y los disparos. Finalmente, vimos la luz de la salida a lo lejos, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Pero aquellos seres no iban a dejarnos escapar tan fácilmente. Redoblaron sus esfuerzos, atacándonos con una ferocidad renovada. Era una lucha desesperada y cada uno de nosotros sabía que no podíamos ceder ni un centímetro. «Harris, activa las minas en cuanto estemos fuera», grité, empujando a mis hombres hacia la entrada. «Todos, salid ahora». Uno a uno, mis hombres comenzaron a emerger de la caverna, sus rostros llenos de determinación y miedo. Los alienígenas seguían atacando y varios de ellos lograron alcanzar nuestra línea, obligándonos a combatir cuerpo a cuerpo. «Vamos, capitán». «No hay tiempo», gritó el sargento Johnson, su rostro cubierto de heridas mientras me ayudaba a levantarme de un embiste. «Detona las minas». «Ahora», ordené, corriendo hacia la salida. Asintió y una serie de detonaciones resonaron en la caverna, sacudiendo el suelo y enviando una onda de choque que casi nos derribó. La caverna comenzó a derrumbarse y el ruido ensordecedor de las rocas cayendo llenó el aire. «Corred, corred», grité, empujando a mis hombres hacia el exterior. Podíamos sentir el calor y la presión de la detonación detrás de nosotros. El suelo tembló bajo nuestros pies mientras la entrada se derrumbaba, sellando el túnel y atrapando a los alienígenas dentro. Nos levantamos lentamente, nuestros cuerpos estaban doloridos y agotados. Habíamos logrado escapar,
Pero la sensación de alivio se mezclaba con el peso de las pérdidas y la traición. Miré a mis hombres, sus rostros cubiertos de suciedad y sudor, pero llenos de una determinación inquebrantable. Buen trabajo, equipo, dije, mi voz resonando en el aire fresco del desierto. Hemos logrado una gran victoria hoy. El Dr. Whitman asintió con rostro serio. Tenemos que informar a nuestros superiores y preparar una defensa adecuada. Estos alienígenas no se detendrán tan fácilmente. Apenas habíamos escapado a la superficie, heridos y agotados, cuando nos dimos cuenta de que la batalla no había terminado. Capitán, tenemos compañía, gritó el sargento Johnson, apuntando hacia el horizonte. A la luz del amanecer, vimos a un grupo de híbridos supervivientes apareciendo por el desierto. Eran los resultados de los estremecedores experimentos alienígenas. Preparaos para el combate, ordené. No podíamos permitirnos un momento de descanso. Utilizamos las rocas y las formaciones del terreno como cobertura, preparando nuestras armas y municiones. El primer ataque fue rápido y brutal. Sus movimientos eran erráticos y sus gritos llenaban el aire con un sonido ensordecedor. Fuego a discreción, grité abriendo fuego contra la primera oleada. Las balas perforaban el aire, algunas rebotando inofensivamente contra las duras pieles de los híbridos. Necesitamos más potencia de fuego, gritó Harris, disparando repetidamente contra una criatura que se acercaba demasiado. Estos monstruos son duros. Usad las granadas, ordené, sacando una de mi cinturón y lanzándola hacia un grupo de híbridos. El estallido fue ensordecedor, enviando fragmentos de roca y carne al aire. Pero, aún así, seguían viniendo. La sensación de peligro era constante. No podíamos permitirnos un solo error. Mientras disparábamos y nos defendíamos, nos dimos cuenta de que los híbridos parecían más coordinados, como si estuvieran respondiendo a una inteligencia superior, siguiendo órdenes. Era una batalla desesperada, y sabíamos que estábamos en desventaja. Capitán, por aquí, gritó Whitman, señalando una formación rocosa que ofrecía una mejor posición defensiva. Nos movimos rápidamente, cubriéndonos mutuamente mientras avanzábamos. Finalmente, llegamos a la formación rocosa y establecimos una línea defensiva. No dejéis que se acerquen, ordené disparando contra los híbridos que intentaban flanquearnos. Podíamos sentir el peso de la batalla, el agotamiento físico y mental. Pero no podíamos rendirnos. Capitán, están tratando de rodearnos, advirtió el sargento Johnson, disparando a un híbrido que se acercaba por el flanco derecho. No lo permitiré, grité moviéndome rápidamente para reforzar nuestra línea. La batalla era una serie de movimientos rápidos y decisiones instantáneas. No había tiempo para dudar. De repente, uno de los híbridos más grandes apareció en la cima de una roca. Su cuerpo era una amalgama de diferentes especies, con extremidades alargadas y garras afiladas. Nos miró con una inteligencia fría y calculadora antes de lanzarse hacia nosotros. «Cubríos», grité, disparando con todo lo que tenía. Mis hombres hicieron lo mismo y una lluvia de balas y estallidos llenó el aire. La criatura era resistente, avanzando a pesar de nuestras defensas. «Fuego», grité alentando a mis hombres. Los estallidos golpearon al híbrido, rompiendo su estructura y derribándolo finalmente. Pero no teníamos tiempo para celebrar. Más criaturas seguían atacando y la batalla estaba lejos de terminar. «Aguantad un poco más», respondí, disparando una ráfaga contra otro híbrido. «No podemos ceder ahora». La batalla continuó, cada segundo una lucha por la supervivencia. Utilizamos todas nuestras habilidades y recursos, disparando, lanzando granadas y luchando cuerpo a cuerpo cuando era necesario. La sensación de peligro era constante y sabíamos que no podíamos permitirnos bajar la guardia ni un momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los híbridos comenzaron a retroceder. Habíamos logrado repeler la mayoría de los ataques, pero estábamos agotados y heridos. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte y sabíamos que habíamos logrado una pequeña victoria. Esta batalla nos había demostrado que los híbridos eran más peligrosos de lo que imaginábamos.
Mientras nos levantábamos y recogíamos nuestras armas, no pude evitar sentir una sensación de orgullo por mis hombres. Con renovada determinación, comenzamos nuestro camino de regreso a la base. Habíamos sobrevivido a una última resistencia feroz. Estábamos preparados para enfrentarnos a cualquier desafío que viniera y sabíamos que no podíamos permitirnos fallar. Mientras nos alejábamos de la caverna destruida, la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Los alienígenas eran una amenaza persistente y formidable y sabíamos que tendríamos que enfrentarnos a más desafíos en el futuro. El viaje de regreso fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo que habíamos logrado y lo que aún quedaba por hacer. Al llegar a la base, fuimos recibidos por nuestros compañeros, quienes nos esperaban con rostros ansiosos y preocupados. El general Anderson se acercó rápidamente, su expresión seria, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Capitán Reynolds, informe, ordenó con firmeza. Hemos destruido la puerta, señor, respondí, la caverna está derrumbada y los alienígenas atrapados dentro. Pero sabemos que esto no es el fin. Necesitamos estar preparados para futuras incursiones. El general asintió, su rostro grave. Buen trabajo. Sabíamos que podíamos contar con usted y su equipo. Pero tiene razón, esta es solo una victoria en una batalla más grande. Vamos a necesitar toda nuestra fuerza y recursos para enfrentarnos a lo que venga. Nos dirigimos al centro de operaciones, donde comenzamos a planificar nuestra próxima estrategia. Las comunicaciones se abrieron con otras bases y centros de mando alrededor del mundo y se emitieron órdenes para aumentar la vigilancia y la preparación. Sabíamos que la batalla que habíamos ganado era crucial, pero también que era solo el comienzo de una lucha prolongada. El Dr. Whitman trabajó incansablemente, analizando los datos que habíamos recuperado y tratando de descifrar cualquier pista sobre los planes futuros de los alienígenas. Su dedicación y conocimiento eran invaluables y sabíamos que jugaría un papel crucial en nuestras próximas acciones. Mientras tanto, mis hombres y yo nos tomamos un breve descanso para atender nuestras heridas y recuperarnos. La sensación de alivio era evidente, pero también éramos conscientes de la incertidumbre que nos aguardaba. La amenaza alienígena aún persistía en algún lugar y sabíamos que no podíamos permitirnos bajar la guardia. En las horas siguientes, recibimos informes de otras bases alrededor del mundo que habían detectado actividad inusual. La red de vigilancia se intensificó, todos estaban en alerta máxima. La destrucción de la puerta había enviado un mensaje claro a los alienígenas: lucharíamos con todo lo que teníamos para proteger nuestro planeta. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde la base, no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. Habíamos demostrado nuestra capacidad para resistir y ganar, pero también sabíamos que la verdadera prueba aún estaba por venir. La lucha por la supervivencia de la humanidad había comenzado y estábamos preparados para enfrentarnos a cualquier desafío. Con renovada determinación, nos preparamos para lo que viniera. La amenaza aún persistía, pero estábamos listos. Sabíamos que no podíamos permitirnos fallar y estábamos dispuestos a luchar hasta el final. Mientras discutíamos los detalles de la misión, una alarma comenzó a sonar en la sala de operaciones. Los técnicos y analistas se movieron rápidamente hacia sus estaciones con sus rostros llenos de preocupación. General, hemos detectado otra señal, dijo uno de los analistas, su voz temblando ligeramente. Esta vez viene de la costa. La noticia cayó como un balde de agua fría. Habíamos creído que tendríamos un descanso más largo, pero parecía que los alienígenas estaban preparándose para intentar otra incursión. El general Anderson se volvió hacia mí, con expresión grave. Capitán, necesito que usted y su equipo se preparen inmediatamente, ordenó. Debemos investigar esta nueva señal y asegurarnos de que no representan una nueva amenaza. Asentí, consciente de la gravedad de la situación. Sí, señor. Nos prepararemos de inmediato. Mientras nos equipábamos para la nueva misión, el Dr. Whitman se acercó a mí serio. Capitán, he estado analizando los datos que recuperamos. Esta nueva señal parece similar a la de la puerta estelar, pero hay diferencias. Entendido, doctor, respondí,
sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Con nuestro equipo listo, nos dirigimos hacia el punto de extracción, donde un helicóptero nos esperaba para llevarnos a la ubicación de la señal. La atmósfera en el helicóptero era tensa, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos mientras nos dirigíamos hacia el océano. La incertidumbre era evidente, pero también lo era nuestra determinación. El vuelo fue corto. A medida que nos acercábamos a la ubicación de la señal, podíamos ver el océano extendiéndose ante nosotros, un vasto e inexplorado territorio. El piloto nos informó que nos dejaría lo más cerca posible. Nos acercábamos a la nueva señal. El helicóptero descendió sobre un pequeño helipuerto de la Armada y desde allí nos desplegamos para dirigirnos hacia la ubicación exacta de la señal. El mar estaba en calma, pero había tensión en el aire. Capitán, la señal proviene del interior de ese sistema de cuevas, dijo Harris, revisando el equipo de detección. Debemos mantenernos alerta. Finalmente, llegamos a la entrada y entramos en el entramado cavernoso. La señal provenía de las profundidades y sabíamos que teníamos que descender con cuidado. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, podíamos sentir la presión y el frío intensificándose. Todos atentos. Manteneos juntos y seguid mis órdenes, dije, mi voz resonando a través de las paredes húmedas. A medida que descendíamos, las sombras de las profundidades se cerraban sobre nosotros. La oscuridad era casi total, interrumpida solo por las luces de nuestros equipos. Finalmente, llegamos a una apertura gigantesca en la que había una plataforma que parecía ser el origen de la señal. Era una estructura masiva, cubierta de vida marina, pero claramente de origen alienígena. Ahí está, dijo el Dr. Whitman, su voz llena de asombro. Otra estructura alienígena. Tenemos que investigarla y asegurarnos de que no puedan usarla. Nos movimos con cautela, explorando la plataforma y buscando cualquier indicio de actividad. La tensión era constante y cada sombra parecía esconder un potencial peligro. Sabíamos que estábamos en un territorio enemigo y que cualquier error podría ser fatal. De repente, una serie de luces se encendieron en la estructura, iluminando la cueva a nuestro alrededor. Un zumbido profundo resonó en las profundidades y pudimos ver formas moviéndose en la oscuridad. ¿Contacto? Preparaos para el combate, grité. Los alienígenas emergieron de las sombras, sus cuerpos adaptados al entorno acuático y la lucha que siguió fue intensa. Cada uno de nosotros luchaba con todo lo que tenía, utilizando nuestras habilidades y recursos para sobrevivir. Destruid la estructura, ordené mientras nos defendíamos de los ataques. No podemos permitir que la usen. Como la vez anterior, colocamos cargas en los puntos clave de la plataforma, trabajando con rapidez y precisión. La batalla era caótica, pero finalmente logramos completar nuestra misión. Todos a una distancia segura, grité, activando el temporizador. Nos alejamos rápidamente, corriendo hacia la superficie mientras la plataforma comenzaba a temblar. Las detonaciones resonaron, enviando ondas de choque que casi nos derribaron. La estructura alienígena se derrumbó, desapareciendo en una nube de escombros y arena. Finalmente, emergimos en la superficie, jadeando por el esfuerzo. Habíamos logrado retrasar la invasión de nuevo. Pero debemos estar preparados para lo que venga. La verdadera batalla está por venir. Con esa determinación, comenzamos nuestro regreso a la base, sabiendo que la lucha por la supervivencia de la humanidad continuaba. De regreso en la base, exhaustos pero satisfechos con nuestra reciente victoria, comenzamos a prepararnos para lo que sabíamos sería una misión continua y probablemente interminable. La destrucción de la estructura alienígena costera había sido otro golpe significativo contra los invasores, pero la sensación de alivio era tenue y fugaz. El mundo seguía en peligro y nosotros, los que nos habíamos enfrentado y combatido a la amenaza, sabíamos que solo habíamos ganado tiempo. La base estaba en constante actividad, con equipos de inteligencia trabajando sin descanso, analizadores de datos recopilando información, y grupos de soldados preparándose para cualquier eventualidad. Mis hombres y yo estábamos siendo atendidos por el personal médico, nuestras heridas estaban siendo curadas. El general Anderson nos convocó a una reunión en la sala de operaciones.
Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación mientras nos miraba. Capitán Reynolds, Sargento Johnson, Dr. Whitman, gracias por su valiente labor. Pero tengo órdenes estrictas que debo comunicarles. Nos miramos entre nosotros, confundidos y un poco alarmados. El general continuó, su voz baja y grave. Desde este momento, todo lo que han visto y hecho queda clasificado bajo el nivel más alto de seguridad. No deben hablar de esto con nadie, ni siquiera con otros miembros del personal aquí en la base. Pero general, la gente necesita saber a lo que nos estamos enfrentando, protestó el Dr. Whitman, su rostro lleno de indignación. La humanidad tiene que estar preparada. Lo entiendo, doctor, respondió Anderson, su tono inflexible. Pero estas órdenes vienen directamente del más alto nivel. La información debe manejarse con extremo cuidado para evitar el pánico masivo. Se nos ha ordenado mantener silencio hasta que se determine el mejor curso de acción. Hubo un silencio tenso en la sala, cada uno de nosotros procesando las implicaciones de lo que se nos estaba pidiendo. Habíamos arriesgado nuestras vidas, habíamos vivido situaciones estremecedoras más allá de lo imaginable, y ahora se nos pedía que guardáramos silencio. Entendido, señor, dije finalmente, aceptando la realidad de nuestra situación. Cumpliremos con las órdenes. El general asintió, visiblemente aliviado por nuestra aceptación. Gracias, capitán. Sé que esto no es fácil, pero es necesario. Ahora, tómense un tiempo para descansar y recuperarse. Les mantendré informados sobre cualquier nuevo desarrollo. Nos retiramos de la sala de operaciones, con una sensación de incertidumbre y alerta. La base continuaba con su actividad febril. Nos reunimos en nuestro cuartel, lejos de oídos indiscretos y compartimos miradas que hablaban más que las palabras. No puedo creer que nos estén pidiendo que guardemos silencio sobre esto, dijo el sargento, su voz baja pero llena de frustración. La gente tiene derecho a saber a lo que nos estamos enfrentando. Lo sé, Johnson, respondí tratando de mantener la calma. Pero debemos seguir las órdenes. Sabemos lo que está en juego. Nuestra prioridad es estar preparados para la próxima misión. Whitman, sentado con la cabeza entre las manos, levantó la vista. Tenemos que encontrar una manera de prepararnos mejor, de entender más sobre los alienígenas y sus planes. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Asentí, sabiendo que tenía razón. Así es, doctor. Seguiremos trabajando, recopilando información y preparándonos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Continuamos entrenando, analizando datos y preparando estrategias. La sensación de incertidumbre nunca desapareció y cada uno de nosotros estaba siempre en alerta, esperando el próximo movimiento de los alienígenas. Una noche, mientras estaba de guardia, me encontré mirando el horizonte. Las estrellas brillaban en el cielo, recordándome la inmensidad del universo y lo pequeños y frágiles que somos en comparación. Sabía que la lucha por la supervivencia de la humanidad apenas había comenzado. Los alienígenas habían demostrado ser una amenaza formidable y persistente. La sensación de alerta constante se había convertido en una parte integral de nuestra existencia. Cada sonido, cada movimiento en la base, nos recordaba que el peligro estaba siempre presente. Pero también sabía que no estábamos solos. Mis hombres y yo, el Dr. Whitman y otros valientes soldados y científicos en todo el mundo, estábamos unidos por una causa común, proteger a la humanidad. Habíamos sido testigos de situaciones inimaginables y habíamos luchado contra fuerzas más allá de nuestra comprensión, pero seguíamos de pie, listos para enfrentarnos a cualquier desafío. La amenaza alienígena aún persiste, pero nosotros también. La lucha apenas comienza y estamos preparados para luchar hasta el final. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.